Y eso es aquí lo importante. Ojalá le vaya bien y ojalá logre limpiar de corrupción al ICBF. Paola, pasemos del ICBF a las pensiones, porque desde ayer hay alta tensión por el tema pensional en Colombia y particularmente porque el presidente ya dio las primeras puntadas de una reforma que pues a muchos no gusta, pero que lo más importante hay que tratar de comprender. Las había dado Juan Pablo desde campaña, desde la campaña a la presidencia, el entonces candidato Gustavo Petro había dicho cuál era su idea en materia de reforma pensional. Acuérdese que lo hablamos, incluso aquí les hicimos bastante pedagogía sobre el tema del sistema de pilares, que es lo que él quiere establecer, pero recientemente pues el presidente Gustavo Petro ha dado unas nuevas declaraciones frente a lo que será la reforma pensional, que ha dicho, además, se va a debatir a partir del próximo año. Este año ya no hay tiempo, Juan Pablo, estamos en reforma tributaria, estamos con reforma agraria, con Reforma política que la radicaron con el ayer. presupuesto, con el plan de desarrollo, muchas cosas. Ya este año no hay tiempo para el tema de la reforma pensional, que se va a debatir el otro año, pero están tirando muchos globos desde el gobierno y haciendo muchos anuncios al mismo tiempo que generan un poco de alarma en la ciudadanía. Esta vez lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que busca entregar una mesada de 500,000 pesos a más de 3 millones de adultos mayores que no han podido cotizar a lo largo de su vida laboral o que están en la informalidad y demás, y que, digamos, tendrían esto como una especie de colchón cuando lleguen a viejos, porque se les darían los 500,000 pesos cada mes. ¿De dónde sale esta plata? Entonces ahí es donde el presidente dice nuevamente, pues porque la idea es que se pasen las personas que están en los fondos de pensiones al sistema de régimen o el régimen de prima media que lo maneja Colpensiones, y ahí entonces se cubriría un faltante que hoy pone el Estado y esa plata que sobra se entregaría para financiar un porcentaje, por lo menos financiar estas mesadas a los adultos mayores. Esto ha generado nuevamente confusión porque nuevamente otra vez se pone sobre la mesa el debate de si se está hablando de expropiar o no las pensiones, y por eso queremos explicarles de qué se trata, de qué va esta propuesta que está haciendo o esta medida que nuevamente el presidente Petro echa a rodar. Por eso está con nosotros en este momento un invitado muy especial, Andrés Felipe Izquierdo Aguilar, él es gerente general de Integrar Soluciones Pensionales, y queremos preguntarle, señor Andrés, pues, ¿cuál es la base de esta propuesta o en qué consiste específicamente? Por favor, lo más claro posible para que antes de decir si es buena o mala, entendamos de qué se trata. Perfecto, Paola, Juan Pablo, Andrea y el resto del equipo de la W, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De manera clara y concreta, como tú me lo pides, y pretendiendo ser lo más sencillo posible, lo que pretende el presidente o el gobierno del presidente Petro, y ya nos lo había anunciado en la campaña presidencial, es la implementación de un modelo de pilares en Colombia. ¿Qué es un sistema de pilares? Un sistema de pilares en Colombia lo que busca básicamente es complementar los regímenes pensionales que tenemos hoy. Como todos sabemos, Colombia tiene una paradoja, si me permiten el término, absurda, donde tenemos dos regímenes pensionales que compiten entre sí por el afiliado. Eso le ha hecho mucho daño tanto al sistema como a los afiliados. Al sistema porque desfinanció el régimen de prima media, y a los afiliados porque nunca saben dónde les conviene más estar, casi que tienen que tirar una moneda al aire a ver qué les conviene más, o en última resolverlo vía judicial cuando ya están cerca de pensionarse. Entonces lo primero que pretende un sistema de pilares es eliminar esa competencia que ha sido nefasta, como ya lo dije, y complementar los sistemas, los regímenes pensionales, de manera tal que todos los colombianos contribuiríamos al mismo sistema. Una parte de nuestro salario iría a Colpensiones y el resto a los fondos privados. ¿Qué parte? ¿Cómo sería la distribución? El presidente, digamos, desde que ha tomado posesión del cargo, él no ha dicho cuál será el centro de su reforma pensional, pero con base en lo que él decía en campaña, él decía que todos los colombianos que coticen hasta 4 salarios mínimos, pues deberán llevar su aporte a Colpensiones. Y quienes coticen por más de estos 4 salarios mínimos, pues la proporción del aporte a pensión de esos primeros 4 salarios mínimos iría a Colpensiones y después de eso iría a los fondos privados. De esta manera, lo que busca el gobierno del presidente Petro, que es liberar caja del gobierno nacional. En los últimos años,
el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, tiene que recurrir en el pago de las pensiones de Colpensiones. En promedio, cada año, el presupuesto general de la Nación está asignando a Colpensiones 18 billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si implementamos un modelo de pilares, lo primero que va a pasar es que cambia el flujo de cotizaciones, porque el sistema está muy concentrado en el régimen de ahorro individuales de los fondos privados. 3 de cada 4 afiliados están en el fondo privado. Eso desfinancia el régimen de prima media que administra Colpensiones. Con la implementación de pilares se redistribuye ese flujo de aportes. Colpensiones tiene más caja para pagar sus pensiones, entonces ya el gobierno no tendría que inyectar esos 18 billones anuales y de ahí pretende el presidente Petro poder financiar 500.000 pesos mensuales para 3 millones de adultos sin pensión, el auxilio económico que propuso ayer en Palacio. Andrés, muy clara su respuesta, definitivamente, pues explica perfectamente cuál No, es pues la lo razón. explicó en 3 minutos, Paola. O sea, esto mereces un premio, un reconocimiento, un Emmy. Porque además utiliza unas palabras claves que son liberar caja, porque de ahí es donde radica el miedo de muchos colombianos que están pensando que lo que va a hacer Petro es, o el gobierno del presidente Petro, es coger la plata que ya tenemos ahorrados muchos colombianos en el fondo privado de pensiones, que además es ahorro diferente a lo que pasa en régimen de prima media, que es aporte, y con esa plata pagarle estas mesadas a los adultos mayores que nunca han cotizado. Entonces, surge una duda y es, si no se va a coger de ahí, ¿qué va a pasar con esa plata? Es lo que, digamos, siempre se pregunta quien ya entiende la propuesta, pero no entiende qué va a pasar con la plata que queda ahí en el ahorro pensional, que estamos hablando de más de 300 billones de pesos. Bueno, ese tema también es muy delicado porque, no, es que lo que decía la campaña del hoy presidente Petro en su momento era el stock, que son esos más de 300 billones que tú mencionas, no se van a tocar. Pues eso no es que, a ver, ¿qué es lo que pasa con eso? Hoy en día, sin reforma pensional, como están las cosas hoy, si yo estoy afiliado a un fondo privado de pensiones y me voy a trasladar a Colpensiones, lo puedo hacer. Simplemente hago la doble asesoría y me cambio de régimen y mi ahorro se va conmigo. Si estoy en el fondo privado, se va para Colpensiones. Hoy en día, el 95% de los traslados que se hacen entre regímenes, es decir, de Colpensiones a privados y de fondos privados a Colpensiones, el 95% son desde un fondo privado a Colpensiones. O sea que ya la gente se está llevando su plata desde el fondo privado a Colpensiones. ¿Qué quiero decir con esto primero? Que aquí no hay ninguna expropiación ni confiscación como algunos han pretendido hacer querer ver en estos días o en estas horas desde que salió la propuesta. Porque según eso, pues todos los días el sistema se está expropiando porque todo el mundo se está llevando la plata, la mayoría de personas, cuando está en el fondo privado, a Colpensiones. Ahora bien, ¿qué pasa? El presidente no ha sido claro, entonces yo no quiero entrar como a especular mucho y prefiero ser prudente, pero si implementamos un modelo de pilares y supongamos, vamos a partir de un supuesto, se implementa el modelo de pilares tal cual lo propone el gobierno del presidente Petro y ese primer pilar que administraría Colpensiones es el que integrarían las personas que ganen o coticen hasta 4 salarios mínimos, que son 4 millones de pesos. Esas personas que hoy cotizan entre 1 y 4 salarios mínimos que están en el fondo privado y que en virtud de la reforma de pilares se trasladarían a Colpensiones, evidentemente tendrían que llevarse su ahorro. Digamos, cómo están las cosas hoy. Ahora, depende cómo quede la reforma, porque lo que incluso nosotros que hemos propuesto, lo ideal es que el stock, el ahorro que hoy está acumulado, se quede quieto. ¿Para qué? Para evitar un impacto macroeconómico, porque hacer todo ese desahorro pues tiene un impacto macroeconómico muy fuerte. Y segundo, pues para evitar que la plata del ahorro se gaste en las pensiones actuales. Habría que esperar qué propone el presidente, a ver si él dice que el stock se quede quieto o que cada quien se lleve su ahorro a Colpensiones en el caso de la implementación del modelo de pilares. Es un tema complicado, pero yo en esto creo que lo prudente es esperar que el gobierno presente un texto, socialice una propuesta y entre todos podamos contribuir al mejor diseño de la propuesta de reforma pensional. Porque en algo sí es cierto, el stock o el ahorro que hoy tenemos en los fondos privados no se puede gastar. Muy importante eso que está diciendo aquí Andrés, Paola, y es que hay mucha especulación, tal vez exagerada especulación hoy día sobre la propuesta de reforma pensional del gobierno Petro, cuando todavía no hay un texto, y eso pues abre la puerta para que se digan infinidad de cosas que todavía no están claras.
Es más, yo quiero hacerle una pregunta sobre las hipótesis que se están manejando, a ver si esto ya se ha dicho o no se ha dicho, Andrés, y luego le quiero plantear otra pregunta. Pero arranquemos con las hipótesis. Ya se ha dicho o ya está claro que en caso tal de que se hiciera este cambio y se aplicara el sistema de pilares, desaparece o sigue el sistema de prima media, que es el que tiene Colpensiones. ¿Cuánto tiempo llevas esperando la razón perfecta para invertir tus ahorros? Con nuestros En la implementación de un modelo de pilares no desaparece ni el régimen de prima media que administra Colpensiones, ni tampoco el régimen de ahorro individual que administran los fondos privados. La idea, y eso sí es eso es un acierto y ojalá lo podamos lograr, es complementar ambos regímenes, porque los sistemas de reparto como el de Colpensiones tienen unas ventajas. ¿Sí? Pero los sistemas de capitalización, como el de los fondos privados, tienen otras, que se contradicen entre sí, pero se complementan muy bien. Entonces, ¿qué ventaja tienen los fondos privados? La más importante para mí son dos. Primero, que acumula las reservas. Eso es muy importante. Es el ahorro o el stock de los 300 billones que nos mencionó ahorita Paola. Y la segunda, que de una u otra manera están invertidos en el país, entonces ayudan al sostenimiento, a la estabilidad, sobre todo macroeconómica del país. Pero el reparto, que son los sistemas como el de Colpensiones, pues tiene la garantía de que le dan más seguridad y más tranquilidad a las personas que allí cotizan, porque tienen una condición y es que su prestación es definida, es decir, cuando yo cotizo, ya sé de entrada cómo me voy a pensionar. Eso le da seguridad a las personas, que la seguridad que no han logrado encontrar en los fondos privados. Entonces la idea es complementar y lo que yo creo que sí está claro hoy es que no se va a eliminar ni prima media ni ahorro individual, pero lo que sí va a pasar en una implementación de un modelo de pilares, independientemente que el primer pilar sea de uno o de dos o de tres o de cuatro salarios mínimos, es que se van a desconcentrar los fondos privados. Entonces, aquí va la segunda pregunta, Andrés. Y es que se ha repetido hasta el cansancio desde una orilla en particular de este debate, que insisto, y queremos es entender, no polemizar, No sino entender. calificar. Se ha dicho que lo que está pasando en este instante fue lo que pasó en Argentina, que terminó en lo que ya sabemos que es una situación, una debacle económica desastrosa. Esto que está planteando, de momento como un esbozo, como un borrador por parte del gobierno Petro, ¿fue lo que se dio en Argentina? Que se dé en Argentina, pero yo entiendo la suspicacia que se pueda generar o el temor que se pueda generar. Hoy, digamos, nosotros tenemos una gran ventaja y es ese espejo. Ya tenemos el espejo de lo que hizo Argentina. Para los oyentes, en términos básicos, ¿qué hizo Argentina? En el 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner nacionalizó todo el ahorro pensional que estaban en los fondos privados de pensiones de Argentina y lo llevó al gasto corriente. Entonces empezó a pagar pensiones, empezó a construir infraestructura, lo llevó al gasto. Entonces hubo una bonanza superficial o, si se me permite el término, como de mentiras en Argentina. ¿Cuáles son las consecuencias hoy, 14 años después? Argentina tiene una profunda crisis económica, una presión inflacionaria elevadísima y no tiene con qué pagar las pensiones. Entonces es un problema gravísimo. Entonces, ese es un espejo que nosotros tenemos. Ahora, implementar un modelo de pilares supone que pase lo mismo que en Argentina. No, definitivamente no, porque lo que busca esto es redireccionar el flujo de aportes y buscar que el sistema se sostenga por sí mismo, por lo menos en el corto y mediano plazo, con los propios aportes que genera. Ahora bien, para blindarnos de lo que pasó en Argentina, sí hay que tomar unas medidas adicionales. La simple implementación de un modelo de pilares ni nos soluciona el problema ni nos espanta el fantasma de Argentina. Hay que tomar otras medidas. ¿Cuáles son? ¿Qué hemos venido avanzando, digamos, algunos expertos que hablamos de este tema? El stock o las reservas hay que protegerlas. Yo creo que la primera condición para implementar un modelo de pilares en Colombia es que quede clarísimo que independientemente que se reubiquen los afiliados dentro del sistema, las reservas que hoy administran las 4 AFP deben seguir quietas en el mercado como están. Seguramente tengamos que buscar desde la ley que su administración sea más eficiente, que su administración sea menos costosa para el afiliado, que su administración sea más transparente. Esos son retos que tenemos. Andrés, Pero hay que preservar el ahorro. perdone, lo paro ahí porque creo que ahí estamos dando como en el clavo del asunto para marcar la diferencia. Por ahora, insisto, esto es un borrador, aquí no hay textos definitivos. En Argentina sí cogieron el stock que estaba en los fondos privados de pensiones y eso fue lo que gastaron a manos llenas
en infinidad de proyectos del Estado argentino. Así es. Eso fue lo que Esa es la gastaron y por eso hoy diferencia. están ante una crisis. Claro, y finalmente también, pues hay que decirlo, hubo corrupción, Claro. hubo malos manejos, hubo mala administración, y es que eso pasa en la casa. Si usted coge los ahorros y se los gasta en el día a día, o en la fiesta, o en ir al restaurante, pues sí, los primeros meses la pasa muy rico, pero después de un tiempo, cuando le llegan las crisis, pues no va a tener con qué solventarla. Entonces, digamos que el espejo de Argentina nos debe servir no para crear el fantasma de que aquí va a pasar lo mismo, pues sí nos debe servir para no copiar malos modelos. Colombia, desafortunadamente, en muchas ocasiones importa modelos, pero no los adapta a su propia realidad. Y por eso hoy tenemos el problema que tenemos en materia pensional. Entonces, y ahí vuelvo al punto, si implementamos un modelo de pilares, si complementamos los dos regímenes, eso no es una mala idea, pero el diablo está en los detalles. Entonces, toca cuidar mucho el detalle para que podamos cuidar y preservar esas reservas que no lleguen al gobierno nacional o al Estado, no por quién es el gobierno, sea quien sea el gobierno, esa plata no debe estar en el Estado para evitar que pase lo que pasó en Argentina. ¿Quieres saber cómo encontrar vuelos baratos? Visita Kayak. Ingresa tu origen y destino, selecciona las fechas en las que deseas viajar y tu flexibilidad. ¡Listo! Puedes escoger el vuelo más barato en tu rango de fechas. Comienza a planificar tu aventura. Visita Kayak hoy. Andrés, hay quienes dicen, analistas, economistas, que el verdadero problema no está en el coger o no coger ese stock, ese ahorro que hoy tenemos los colombianos en los fondos privados, sino que el riesgo de esta propuesta está en el otro lado y es en las contribuciones que se harán hasta determinado momento cuando ya no haya quien cotice a pensión. En este momento hay muchos jóvenes, muchas personas que al pasarse, pues ayudarían a liberar esos 18 billones de pesos y seguramente muchísima plata más. Pero de aquí a 2050 se va a ir disminuyendo la cantidad de personas cotizando o aportando a este sistema y entonces ahí, ¿qué? ¿Cómo se financiaría la plata de las pensiones de los que hoy cotizamos, pero en ese momento ya estaremos viejos y tendremos que pensionarnos? Esa es la clave, Paola. Ese es el verdadero problema. Por eso yo hace un momento hablaba de que un sistema de pilares digamos, le da un cierto alivio al sistema en el corto y mediano plazo, pero a largo, no. Precisamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque Colombia hoy está viviendo lo que llaman los estadísticos y expertos el bono demográfico. Es decir, tenemos más población joven que adulta mayor que permite, digamos, sostener estos sistemas pensionales que funcionan por reparto, como el de Colpensiones, donde la base de jóvenes trabajan, cotizan y aportan y sostienen a una punta de pensionados. El problema es que en 2050 la tendencia demográfica en Colombia es a que esa pirámide poblacional se invierta. Entonces, si se nos invierte la pirámide poblacional en el 2050, que son 28 años, y en materia pensional 28 años no es nada. Entonces, lo que va a pasar es que en 28 años vamos a tener más abuelitos o más adultos mayores cobrando su pensión que jóvenes aportando al sistema por el efecto de la inversión de la pirámide poblacional. Pero hay otro problema del que nadie habla, pero que también es muy importante, que para mal o para bien, en Colombia hay una fuerte desconfianza del ciudadano promedio frente a su sistema. Entonces aquí la gente dice, no, yo no cotizo porque yo no me voy a pensionar, o yo no cotizo porque me van a robar la plata. Entonces se nos vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, si hacemos la implementación de un modelo de pilares, por eso es que es clave, absolutamente clave, no tocar el stock, porque ese stock que hoy están alimentando los afiliados a los fondos privados de pensiones son su reserva para cuando tengan los 57, los 62 años y se vayan a pensionar. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de cuidar o sostener nuestro sistema pensional a largo plazo es, primero, preservando el stock y segundo, que el límite entre pilares, es decir, lo que va a administrar Colpensiones, no sea tan alto. Porque entre más alto sea el margen, expresado en salarios mínimos, que va a administrar Colpensiones, mayor será el déficit en 30 años. Claro. O se nos viene mucho antes incluso. Vea que aquí mucha gente nos pregunta, Juan Pablo, en el Facebook, en el YouTube Live, que si es que en 2050 ya no va a haber jóvenes. Pues, pero sí hay un problema, fenómeno de la pirámide claro, invertida, la pirámide demográfica. Exactamente, eso sí se revisa fácilmente con cifras del DANE y eso es algo innegable.
En este momento la pirámide da, digamos, en positivo para quienes están pensionados o pensionándose, pero cuando nos toque el turno a nosotros, que estamos todavía en la parte baja de los aportantes, o cuando le toque a los que están entrando hoy al mercado laboral, a los 18, a los 22 años, la situación va a ser diferente, porque en realidad la curva demográfica en Colombia va en descenso y cada día el reemplazo, digamos, de la población es menor. Pues es que Ya ahora hay los parejas hogares que no son- tienen sino un niño, lo cual significa que de 2 queda 1. Ya hay muchas personas que ni siquiera tienen hijos, No. entonces de 2 quedan 0. Y ahí es donde la pirámide se va invirtiendo, como nos lo dice Andrés. Pues acuérdese que el DANE ha hablado que está prevaleciendo la tendencia de hogares unipersonales, incluso unipersonales, personas que están viviendo solas, creando su hogar solos, solamente con mascotas, eso sí, pero pues las mascotas no cotizan a pensión. Pues a menos que usted ponga a sus gatos a Sí, cotizar, claro. Paola, sería una Va a tocar extravagancia. Bueno, inventarse Mauricio, un si usted pone a cotizar a sus perros, ¿son cuántos hijos que tiene ahí? 4 cotizantes, ya, listo, salió. Bueno. Pero no trabajan. Sí, claro. Juan Pablo, muchas gracias a Andrés Felipe Izquierdo Aguilar, gerente de Integral Soluciones Pensionales. Muy claro esta explicación y pues vamos a estar consultándolo próximamente porque el debate es largo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy especial a todos. El debate, porque por aquí nos estaban diciendo en el YouTube Live que por qué no poníamos a alguien que nos diera una perspectiva desde la derecha. Como lo dijimos al comienzo, queremos es escuchar la propuesta, tratar de entender la propuesta. Y ya cuando tengamos texto, porque es que además aquí No lo hay que hay que ver es el textos. texto, Sí. Claro. pues ya abrimos la discusión. Y Porque es que si no nos vamos a quedar en una nebulosa a veces muy compleja de oír un argumento, otro argumento, sin entender y sin escuchar, como si uno tratara de ver una pintura con un velo. No es lo mismo si usted trata de ver la pintura sin el velo que con el velo. Entonces tratemos de correr el velo y luego ya ponemos a pelear una pintura contra otra pintura. Y es que además, Juan Pablo, Integral Soluciones Pensionales no es una firma de izquierda o derecha, ni del gobierno o de oposición, es precisamente una firma que está analizando toda la propuesta que se ha hecho desde la campaña y que además el tema del sistema de pilares no viene solamente de Gustavo Petro, esto lo ha propuesto Fedesarrollo, lo han propuesto desde otras firmas económicas que están mirando las salidas frente a los problemas que hay en Colombia en materia pensional. Así es. ¿Y cuál es la salida en otros países en donde ya la pirámide está invertida? Aumentar la edad de pensión. Eso es innegable. Andrea, vámonos al Congreso de la República.